paraguayo y de otras nacionalidades, hace que uno haga un esfuerzo mucho más fuerte para poder dialogar con estos interlocutores. Entonces siempre es un desafío para la persona que está coordinando y que está al frente de este curso. Es un gusto entonces poder compartir con ustedes. Ya nos vamos integrando. Quisiera a manera de peloteo de calentamiento, es decir, para no entrar a la cancha en lenguaje futbolístico, ya que hemos estado esta coyuntura de esta Copa América y la Copa Europea, ¿verdad? Pero para no entrar a la cancha en frío, sino haciendo una calistenia, un peloteo de calentamiento, pongo ahí unas 3 frases para que quisiera escuchar de ustedes su reflexión. Bueno, nuestro módulo es retos para el voluntariado, pero es el mundo al derecho y al revés, este juego metafórico que estamos haciendo. El segundo encuentro, presencial remoto, técnicamente no es a distancia, sino presencial remoto porque nos estamos viendo cara a cara y al mismo tiempo nos estamos conectando a través de la visión telemática. Vamos a hacer un primer momento de apertura o de peloteo de calentamiento, un primer momento ya más, diríamos, de materia, aprendizajes significativos de los 3 primeros temas que ustedes pudieron leer, comprender, debatir, discutir. El segundo gran tema, prelectura de los temas 4 y 5. Técnicamente diríamos, en el estudio tradicional de la filosofía de las ciencias humanas, había una palabra, prelectura, es decir, unas líneas generales por dónde va el tema para que cada uno en su casa pueda hacer la lectura mucho más detallada. El tercer tema, indicaciones generales o indicaciones metodológicas. Y tendremos algunas inquietudes de su parte que será el cierre. Bueno, entonces, si ya vamos integrándonos algunas personas que faltaban, quiero que partamos de esta apertura con estas frases que tenemos delante. Dice la primera frase de izquierda a derecha: no hay un corazón más grande que el de un voluntario. No hay corazón más grande que de un voluntario. Y abajo, el corazón. La mejor manera de encontrar, otra frase, la mejor manera de encontrarse a sí mismo es perdiéndose a sí mismo en el servicio a los demás o hacia los otros. Decía Mahatma Gandhi, el de alma grande significa, ¿no? El voluntariado transforma si sabemos cómo, porque diríamos, no solamente hay que saber qué hay que hacer, sino cómo hacer y con quiénes hacer. Pero aquí queremos subrayar con esta frase, el voluntariado transforma si sabemos cómo. Bueno, esas son frases motivadoras que quisiera escuchar de ustedes alguna reflexión inicial. Mariana, con gusto, claro. Me parecen frases súper lindas, ¿no? Así como, inspiradoras, te levantas un lunes, quieres creer que lo que haces vale la pena. Y esto suena súper bien, pero también me suena, ¿no? Así, no hay un corazón más grande como el de un voluntario, entonces como que al voluntario se lo puede abusar, digamos, ¿no? La mejor manera de encontrarse a sí mismo es perdiéndose en el otro. Suena también muy, muy romántico, pero también pasa en el voluntariado que lo hacemos de tal manera romántica que terminamos perdiéndonos, ¿no? Terminamos cansándonos, terminamos perdiendo a nuestra gente. Y para mí ha sido el cierre, el último, ¿no? Que es si sabemos cómo, que es la típica frase, ¿no? De que todos los caminos al infierno están llenos de buenas intenciones y muchas veces
agarramos el entusiasmo tanto de la gente que es voluntaria como la gente a la que se supone que quieres ayudar y puedes movilizar muchas cosas y al final no ser capaz de canalizarlas o dirigirlas bien o no tener realmente la capacidad, sea administrativa, económica, para manejarlo bien, ¿no? Entonces, en todos me resonó esa parte. El revés, creo más. Qué chévere. Verá, siempre hay que saber utilizar, alguien decía, el sospechómetro, ¿no? Nosotros podemos mirar lo que está explícito ahí, pero podríamos también darle el giro para descubrir el revés, sin duda. Gracias, Mariana. Otra persona que quisiera compartir. Profesor, yo quisiera hacer una apreciación respecto a una de las frases. Alice, con gusto, claro. Respecto a esta de Mahatma Gandhi que dice la mejor manera de encontrarse a sí mismo es perdiéndose a sí mismo en el servicio de otros. A diferencia de lo que ahorita decía Mariana, de hecho yo acá he vivido una experiencia muy bonita en Colombia, en Neiva, donde yo trabajo, un voluntariado que acompaña a niños con diagnóstico de cáncer y ha sido muy bonito ver la transformación que se tiene por cada uno de los voluntarios, porque es que para muchas personas que no tienen como el contexto de lo importante, o sea, las personas que están desde afuera y ven el voluntariado como una pérdida de tiempo, porque hay personas que lo ven así, que dicen, ¿cómo es que usted está regalando su tiempo y a usted no se lo están remunerando de ninguna manera, verdad? Para muchas personas es una pérdida de tiempo, pero resulta que cuando estamos de este lado de la acción, vemos una catarsis muy bonita en las personas porque terminamos viendo en nuestros voluntarios y en nosotros mismos que a través de las vivencias de los beneficiarios, que a través de la vivencia del entorno en el cual hacemos trabajo social de las comunidades, terminamos identificando cosas nuestras que hasta no sabíamos que teníamos, nos empezamos a reencontrar con situaciones propias, a hacer catarsis hasta interna de situaciones del pasado, o simplemente nos conocemos tanto que terminamos dándonos cuenta que somos capaces de hacer mucho más de lo que creíamos. Nosotros aquí tenemos una frase y decimos que nuestra fundación por lo menos se llama Huellas con Sentido de Vida y hacemos risaterapia. Y nosotros les decimos siempre a los voluntarios cuando iniciamos en la inducción y les decimos, en Huellas nosotros brindamos terapia de la risa y recibimos a cambio enseñanzas de vida, porque es la vida de uno la que se transforma totalmente, aparentemente en esa pérdida de uno mismo en la acción voluntaria, ¿no? Qué chévere. Muchísimas gracias. Creo que Alice quería compartir y Mariano tal vez. Sí, ¿se me oye? ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que yo sí quería rescatar un poco de lo que nos comentaba Mariana, porque en realidad sí es cierto, el voluntariado tiene cosas preciosas, ¿no? Pero también hay este revés que Mariana nos quería como dar a entender, que es que en realidad nosotros no vivimos de buenas acciones. O sea, sí, nos llena, nos tiene sus partes buenas, pero en realidad las buenas acciones no nos costean el transporte, las buenas acciones no nos costean nuestra contención emocional, porque si bien nosotros estamos ayudando a las demás personas, ¿quién nos ayuda a nosotros? O sea, porque pese a que nosotros podamos no tener un buen día, pese a que nosotros podamos estar con muchos problemas encima, pese a todo lo que nos puede también a nosotros ir a agobiar, nuestra función como voluntarios no es ir a tratarle mal a la persona a la que nosotros nos estamos dirigiendo. Obviamente eso nunca va a pasar, porque nuestra función es mostrarle este lado hermoso, pero cuando nosotros contenemos, a su vez tampoco no hay alguien que nos contenga. Entonces, en ese aspecto sí hay como que verle las dos caras. Es precioso tanto como dice Marcela, porque hay una retribución hermosísima que creo que todo el mundo aquí, que obviamente ha colaborado, es capaz de darse cuenta de eso, pero también hay este revés que también lo está proponiendo Mariana, que en realidad solamente de buenas obras o de todo eso
¿cómo sería? No nos retiene o no nos beneficia con esto de nuestras necesidades humanas, ¿no? También. O sea, no nos paga no nos retribuye a eso. O sea, la palabra retribución está mal, empleada. Sino que no nos costea como para darle un beneficio más o menos económico, así se podría tratar de esa forma. O sea, lo que voy es que en realidad, si bien hay todo esto romantizado, como lo dicen las frases, que en realidad es lo que se busca tratar, también hay este lado que en realidad estas frases no plantean, que es el esfuerzo que en realidad se pone para tratar de cumplir la meta asignada o la meta estimada que nosotros nos podemos plantear en base a estos trabajos que nosotros realizamos, nuestros proyectos, más que nada. Creo que eso era. Creo que todavía medio me confunde un poquito, pero por ahí. No, no, muy bien, Alice, muy bien. Miguel, por favor, y después Rocío. Yo en relación a la primera frase, ¿no? ¿No se escucha? Sobre la primera frase, que es, no hay corazón más grande que el de un voluntario. Acá en mi país, todas las actividades que el Estado de repente no tiene posibilidad de cumplir con todos los recursos que maneja, son acciones que los voluntarios lo cumplen. Entonces, a pesar de las adversidades, salimos adelante. Y en el caso de no lograr las metas que nosotros esperábamos, bueno, estamos nuevamente presentes en la siguiente actividad, firmes, sin perder la motivación de realizar ese trabajo. Realmente es muy complicado y muy complejo el trabajar en organizaciones de voluntarios, ¿verdad? Pero los resultados hacen de que tu corazón se ponga bien grande en la medida de las satisfacciones que uno va recibiendo. Piedras te van a tirar siempre, pero los pequeños pasos que vos das y que da tu organización en comparación con los recursos que administra, yo creo que eso no tiene una forma para medir en grado de satisfacción y satisfacción personal. Eso es más o menos lo que yo quiero manifestar. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Les pido a las personas que han pedido la palabra que un minutito puedan hacer su comentario para poder avanzar. Rocío, me parece. Sí, gracias, Boris. Buenas noches. Por favor. Sí, nada más quería comentar cuando leí las frases, sí me parece, al igual que Mariana, ¿no? O sea, vemos todo este lado amable y bastante idealizado también del voluntariado, que tiene su lado de verdad, ¿no? Digamos, muy apegado a las bondades del voluntariado. Siempre el voluntariado es como la cara más noble, bondadosa quizás de la agenda de desarrollo o de las acciones que podemos hacer, pero se le idealiza mucho también. Entonces, hago referencia también a estos 3 puntos de la lectura que me llamaron mucho la atención y me gustaron mucho en cuanto a la metodología de análisis para ver y para analizar la realidad, cuando se hablaba de que son 3 elementos interconectados, ¿no es cierto? La inteligencia, la compasión y el compromiso. Entonces, estoy pensando en eso y claro, estas frases las veo como muy puntuales y aisladas, pero muy románticas, pero no necesariamente siempre es así, ¿no? Siempre generalizamos, idealizamos, pero aterrizando en la acción del voluntariado y en los posibles resultados reales, hay muchísimas cosas más y prerequisitos para que el voluntariado realmente transforme. Ni siquiera como la última frase que parecería ser un poquito la más pragmática quizás, si sabemos cómo, incluso sabiendo cómo, a veces no transforma el voluntariado y hay que ser realistas, ¿no? Entonces hay muchos otros elementos que considerar para que un voluntariado realmente sea transformador y aporte. No se trata únicamente de tener voluntad o un buen corazón. Son obviamente prerequisitos indispensables, pero no es lo único y hay muchas otras cosas que, viéndolo desde el lado de las organizaciones que promovemos voluntariados, tenemos la responsabilidad, ¿no? De ver el mapa completo y no quedarnos un poco en esta, a veces, idealización o romantización del voluntariado. Gracias, Boris. Muy bien, Rocío, estupendo.
de eso se trata, de que nosotros vayamos descubriendo la complejidad. Y eso es lo que vamos a abordar, sobre todo en esta semana, en la lectura del tema 5. El mundo es más complejo de lo que aparece. Había San Pablo, que decía, a veces queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Muchas veces nosotros, con toda nuestra buena voluntad, queriendo hacer el bien a las comunidades, a los territorios, a los sujetos con quienes trabajamos, podemos causar un mal. Por eso es necesario que hagamos una pausa y reflexionemos. Le voy a dar la palabra, por favor, a Fabiola y terminamos con Jorge. Ok, gracias. Bueno, un comentario pequeño. En realidad, a mí, sobre todo la primera frase y la segunda, me llaman mucho a la generosidad de las personas que realizan acciones voluntarias, de voluntariado en general, y porque comparten su tiempo, sus conocimientos, su experiencia y también su dinero incluso, ¿no? O sea, nos cuesta movilizarnos, nos cuesta el almuerzo, nos cuesta muchas cosas, ¿no? Entonces, rescatar toda esa generosidad de las personas, ¿no? que realizan la acción, pero también el cuidado que necesitan estas personas, ¿no? O sea, el no desgastarlas, porque si se desgastan, finalmente no van a poder servir como quieren servir y no van a hacer el bien que quieren hacer, ¿no? Entonces, como tener ese cuidado también frente a nuestros voluntarios, ¿no? A las personas a los voluntarios con los que trabajamos, y también viendo a los beneficiarios, ¿no? ¿Qué necesitan realmente, ¿no? Un desgaste nuestro o efectivamente lo mejor de nosotros. Muy bien, Fabiola. Hay dos personas que han hecho mención a esta perspectiva del cuidado, el autocuidado. Este tema en particular vamos a desarrollarlo en el módulo 3, que es un tema clave. Jorge, cerramos con usted, por favor. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Un aporte súper breve y rápido, más bien dejar sobre la mesa una reflexión y qué es lo que yo identifico con estas imágenes. Para nosotros, ¿qué es pasión sin preparación y preparación sin pasión? Para mí son esas dos caras que se muestran en estas imágenes. Pasión sin preparación y preparación sin pasión. Nada más, estimado Boris. Muy bien, muy bien. Hay que amar de manera inteligente. Hay un libro clásico de un psiquiatra español que se llama El amor inteligente, ¿no? El amor inteligente. Y todo lo que ahora se ha desarrollado con Goleman, la inteligencia emocional. Bueno, vamos a avanzar entonces con el siguiente punto de nuestra agenda. Y es otra vez una provocación amigos, a partir de lo que ustedes han podido leer del tema 1, tema 2 y tema 3, los que pudieron hacerlo, ¿qué aprendizajes significativos han podido descubrir? ¿Qué es un aprendizaje significativo, amigos? Normalmente nosotros aprendemos muchas cosas que quedan simplemente en la parte más volátil del cerebro. Y eso dura más o menos 8 días, máximo 40 días. Después desaparece y no volvemos a acordarnos nunca más. Pero aquello que es significativo, eso queda como forma de interpretar el mundo, como elemento estructurante para releer el mundo. De allí que alguien ha dicho que el aprender ¿qué es el aprendizaje? Es aquello que nos queda después de todo lo que nos hemos olvidado. Seguramente ustedes van a invertir o ya están invirtiendo 10, 15, 20 horas y quizás en todo el curso hasta 200 horas, 250 horas, quizás estoy exagerando o no, en este curso de voluntariado. Sin embargo, de esas 250 horas, usted va a tener que tamizar, pero de una manera más bien no solamente mecánica, sino también consciente, y aquello que nos queda después de todo lo que nos hemos olvidado, ese es el aprendizaje significativo. Bueno, apenas hemos tenido una semanita para poder leer, pero usted, ¿qué va descubriendo
como lo más significativo de la lectura. O en otras palabras, ¿cuál es el subrayado que ha hecho usted del texto? ¿Alguna frase, alguna palabra o alguna imagen que efectivamente le llamó la atención y que le ha permitido como repensar su acción voluntaria o repensar la comprensión del mundo de América Latina y de otras realidades que hemos estado viendo, que tienen que ver más bien con la característica de la entrada epistemológica o de la mirada? Quisiera escucharles a ustedes, por favor. Voy a hacer aquí un stop para mirarles mejor. Si las personas que compartieron bajan ya la mano alzada para saber quiénes quisieran compartir. ¿Qué hemos descubierto en la primera lectura que hemos hecho, sea del tema 1, 2 o 3? Sin vergüenza. Yo, Boris. Claudia. Sí. Realmente la lectura me ha llevado, digamos que, a reflexionar sobre las diferentes experiencias que tienen las personas y a través de cómo estas experiencias que tienen pueden ayudar a otros a mirar desde otra perspectiva las cosas, ¿no? O sea, no es, digamos que yo llegar a un lugar nuevo y experimentar o mirar, digamos, lo que estoy viendo, sino que a través de esas otras experiencias me ayuden a mí a comprender un poco más el lenguaje que se está viendo o lo que estoy viviendo en el momento. Muy bien, aguda su expresión y aprendizaje. Muy interesante. Tatiana, te quisiera escuchar, por favor. Boris, muy buenas noches para todos. Bueno, dentro de lo que hemos podido como mirar en estos días con el material y con aún las actividades, primero, en el término general, es entender cómo para poder hacer una acción que surte un efecto es necesario estudiar a fondo, ¿cierto? Aquí veíamos un poco entender la historia, el contexto en términos globales, pero pienso que es algo que se aplica en todo proyecto o en toda acción que queramos realizar, y es que no podemos mirar como la consecuencia que está encima y lo que queremos corregir por encima, sino que si queremos generar verdadera transformación, debemos revisar de dónde se origina esa situación, cuáles son los elementos que están ahí involucrados. Lo veíamos en el texto como no puedo mirar un solo frente, que tal vez es el visible, y es de pronto cuando estudiamos la teoría del iceberg, ¿no? Vemos la punta, pero necesitamos entender todo lo que está debajo, que tal vez no es visible, pero que es donde realmente podemos generar un efecto que transforme en el paso del tiempo, y no solamente que pongamos bonito como lo que es visible, sino que de verdad hagamos un trabajo voluntario útil que transforme el fondo. Segundo, desde mi profesión, yo soy economista y encontraba algo en el capítulo 2, en la segunda parte del texto, que hablaba del desafío económico, ¿sí? Que en este tiempo es dar el giro de la preocupación por la acumulación ilimitada de riqueza a la reproducción de la vida humana y el cuidado del planeta, ¿sí? Entonces miraba que ya esto no es algo que compete solo como a las organizaciones que defienden la vida o las organizaciones que defienden el planeta, sino que se tiene que volver un propósito de la economía, algo que hace unos años y tal vez en el siglo anterior no se consideraba. O sea, el objetivo de la economía era generar riquezas, ¿sí? Las empresas deben generar riquezas, pero hoy lo vemos como que debe preocuparse por algo que es lo único que puede de verdad hacer que las riquezas pues se puedan seguir generando, y es la vida humana y la conservación del planeta. Esos dos apuntes, Boris, sobre lo que me llevo en general de lo que hemos podido estudiar en este tiempo y este punto del tema económico que me tocó a mí, ¿no? O sea, ya no es solamente en términos del propósito que hemos manejado siempre
de la economía, cómo generar riquezas a través de los recursos, sino cómo cuidarlos y la responsabilidad que se tiene. Tatiana, muy bien. Allí hay un reto fundamental para todas las ciencias. Creo que la mayoría de ustedes tienen ya una profesión. Créanme, toda profesión tiene una inspiración ética. Y hay que saber descubrir cuál es la inspiración ética de esa profesión. Y sin duda, Tatiana ha hecho referencia, este giro, diríamos, ético y epistemológico que le da sentido último a la economía. Lo que da sentido último a la economía no es la acumulación de capital. Lo que da sentido último a la economía es que la vida pueda florecer, que la gente pueda acceder a satisfacer sus bienes o necesidades fundamentales, conservando la matriz fundamental sin la cual no es posible la vida, que es la naturaleza. La condición de posibilidad de toda economía, de toda política, de toda biología, de toda administración, es la conservación de esta trama de la vida o de esta alfombra o el tejido fundamental de la vida. ¿Ve? Ahí estamos haciendo ya un giro fundamental. Esto se llama ya a nivel epistemológico el giro del antropocentrismo al ecocentrismo. No podemos ser antropocéntricos. Sí, vamos a tener una mirada humana, siempre. No podemos escapar. Sin embargo, tenemos que dar el giro hacia la perspectiva ecocéntrica, en donde acontecen todas las formas de vida y la posibilidad de que esas formas de vida puedan continuar. Ok, Verónica, Samuel, Mariana y Miguel. Verónica, le escuchamos, por favor. Muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que pude ver en el documento, no sé si mi documento está mal, pero en el índice lo vi vacío. Lo vi vacío el índice. No sé si fue mi descarga un poco fallida, pero vi el índice vacío. También noté que muchas de las imágenes que ya habíamos avanzado en estas clases Zoom estaban dentro del documento y también muchos temas de los que ya habíamos conversado estaban ahí. Yo pude leer hasta el tema 2 y me gustó, por ejemplo, una recapitulación donde dice, ¿no? Revisando tu herencia cultural, los aspectos que considera que han permitido conocer la realidad y cuáles han constituido un obstáculo, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy bonito y también algo que deberíamos haberlo hecho todas las personas, no solamente los voluntarios, ¿no? O sea, siempre viendo nuestra herencia, ya también dice, ¿no? La educación viene de casa, desde los abuelos, la historia y demás. Otra cosa que me gustó es, no lo escribí, ¿no? Pero sí me hizo pensar mucho en esta recopilación, porque me hizo pensar cómo estoy yo trabajando con el voluntariado al cual pertenezco, cuáles son mis obstáculos dentro de ellos, y claro, acompañado de estas lecturas. Gracias, Verónica. Ok. Samuel, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo me he quedado con esta frase en la página 11, ¿no? Engrandece el que da y humilla al que recibe. Creo que esta frase lo estamos viendo muy golpeado, sobre todo en el tema de las redes sociales, cuando se habla de solidaridad, ¿no? Y esto también dice, nos permite superar el activismo ciego, actuar por actuar o realizar acciones al estilo caballito de feria, menciona, ¿no? Que se mueve en círculo pero no avanza. Creo que nosotros tenemos que conocer, como nos estamos documentando, la realidad donde vivimos para que podamos hacer actividades realmente que empoderen, pero transformar nuestras realidades desde los diferentes ángulos. La mayoría de las instituciones, y nos incluimos, creo que no estamos cumpliendo esto, ¿no? Y solamente estamos haciendo activismo, pero ni siquiera estamos, como se dice, impactando de una manera trascendente en los objetivos de desarrollo sostenible.
Muchas gracias. Ok, Samuel, gracias. En el texto yo utilizo varias metáforas porque, entre comillas, en la educación comunitaria dicen que siempre en un pequeño discurso tenemos que comunicar una idea, un sentimiento y una imagen. Una idea, un sentimiento y una imagen. Porque la imagen es movilizadora y la imagen es plástica y puede ayudarnos a explicar muchísimo más cualquier elemento que quisiéramos explicar. Mariana, Miguel y Evelyn. Mariana, por favor. Gracias. Un poquito para añadir a lo de la imagen, solamente porque me ha hecho un poquito de ruido. Una de las organizaciones con las que primero trabajé en cooperación hablaban mucho de dignificar a la persona, ¿no? Y creo que alguien es justamente va a ese lado, ¿no? Muchas veces esto de andar demostrando que hacemos el bien termina siendo tan contraproducente, terminas mostrando niños en situaciones paupérrimas que no es necesario, ¿no? Y ahí es donde yo rescato ciertas frases, como la que ya se había nombrado anteriormente, de los momentos que están dialécticamente articulados. ¿Qué es eso, no? La imagen, obvio, es súper importante, súper urgente, pero manejarla con inteligencia, como manejar todo, en realidad todo el proceso tiene que ser inteligente, compasivo y con compromiso, ¿no? Y si realmente hay compasión y hay compromiso para quien estás tú trabajando, la forma en que informas y que vas a mostrar tus logros o las necesidades va a ser inteligente y creo que va a ser bien respetuosa. Y a eso le sumo otra de las frases que me gustó mucho, que era que para desvelar la realidad son necesarias herramientas teóricas y pedagógicas. Nos falta que la teoría creo que nos llega fácil, ¿no? Y justamente por todos los medios de comunicación, pero no nos enseñan a cómo manejar esta información, no nos enseñan a realmente leer, ¿no? No tenemos una lectura práctica, no tenemos un manejo de todo lo que es ahora toda esta cosa digital, entonces esas dos se me juntan mucho y justo con lo anteriormente dicho, ¿no? Ok, Mariana, muchísimas gracias. Una coletilla a lo que acaba de decir Mariana. Ciertamente, yo cuando me refería a la imagen era como metáforas, sin embargo, y articulando con la perspectiva ética, hay que tener eticidad en el manejo de la imagen, sobre todo, por ejemplo, si nosotros trabajamos o hacemos voluntariado con niños. Ustedes saben que al menos en Ecuador está prohibido que se saquen fotos de niños que estén en situación de vulnerabilidad, que estén en casas de acogida, en centros de infantes que hayan sido vulnerados en sus derechos o estén en situación de riesgo. Ya. Y sin embargo, hay organizaciones que con aquel discurso que decía Mariana, sacan fotos que no nos parece ético en primera instancia y no es necesario, no es necesario. Evelyn, por favor. Sí, bueno, yo quería primero compartir que me encantó muchísimo la primera metáfora porque me identifiqué muchísimo con Diego. Creo que todos y todas en algún momento somos Diego y necesitamos esa ayuda para saber mirar. Entonces, en este preciso momento, como en el tema de esta capacitación, pues yo soy Diego y pues el mar es el mundo del voluntariado. Entonces, pues aprender a mirar por esa parte. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que uno de los objetivos de este curso, específicamente también de este módulo, es identificar desafíos urgentes. Entonces, yo poniéndome a pensar en base a la lectura, ¿cuál sería el desafío súper urgente para mi organización que trabaja con voluntariado internacional? Es tratar de alguna forma de generar yo tengo anotado como una clave, el diálogo intercultural y este intercambio de las experiencias para poder conocer la realidad del otro, entender mejor la realidad. Entonces, nosotros sí que tendríamos la oportunidad de hacer este intercambio de experiencia entre los voluntarios y voluntarias que se van de Ecuador a otros países y los que vienen acá también a Ecuador.
pero realmente esto no se hace mucho actualmente, así que ese sería uno de los desafíos que ya voy identificando para mi organización. Y aparte otro es justamente hacer que este intercambio de experiencias sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente transformador, para que los voluntarios y voluntarias no caigan quizá en un volunturismo, porque hay muchas veces que, pues nada, eligen países mucho más de Europa, porque piensan, no sé, como más en la parte del turismo, pero en realidad es un voluntariado. Entonces, hacer como este diálogo, cómo hacer que este diálogo se vuelva un poco transformador y cambie esta realidad. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención. Qué chévere, Evelyn. Una realidad humana profunda. Acuérdense, por favor, que los seres humanos somos sujetos de múltiples motivaciones. Y cuando iniciamos nuestro voluntariado, podemos estar mezclados de intereses, de ilusiones, de compasión, etcétera. Y la tarea nuestra es saber acompañar a los voluntarios para que vayan decantando sus motivaciones. Ciertamente, no hay una persona que esté motivado 100% por el puro encuentro con el otro. Somos seres carenciales y como tales necesitamos también unas ciertas compensaciones. Esa es como la condición humana limitada, pero tenemos que ir haciendo un trabajo de purificación en ese sentido de nuestras motivaciones y expresiones. Por otro lado, Evelyn, hay una estudiante justamente de la carrera de gestión social donde yo doy clases que hizo ya una tesis sobre el voluntariado internacional y en el marco de los derechos humanos, qué conviene o no conviene. Y ha hecho, es un pequeño trabajo, pero quiero decir que ya hay reflexiones en torno a evaluaciones o balances de lo positivo o negativo de lo que significa el voluntariado internacional. Acuérdese, por favor, necesitamos como seres humanos el intercambio de horizontes existenciales. Vaya palabrejas, ¿verdad? Pero los seres humanos crecemos en el intercambio de horizontes de vida. Eso nos enriquece, que después tenemos que ir cultivando mejor y afinando los modos de estar de los voluntarios y de los niños jóvenes o los destinatarios de las acciones de voluntariado, ciertamente. Pero es muy potencial y rico el encuentro con nosotros. ¿Quién más, por favor, faltaba? No sé si Miguel. Sí. Miguel Rocío después. Sí. Yo después de leer el material, en realidad están están entrelazados los temas en los diferentes capítulos. Un tema te lleva al siguiente tema. Y ahí yo comprendí de que el conocimiento de la realidad parte de los diferentes procesos históricos que marcan a una sociedad. Por ejemplo, en Paraguay, cosa que no encontré nada de Paraguay dentro del material y me hubiese gustado que los compañeros comprendan un poquitito nuestro proceso histórico. Nuestra historia reciente nos marca el miedo a hablar, el miedo a participar, el miedo a expresar lo que pensamos, porque venimos de una dictadura de casi 40 años. En América Latina no hay una dictadura tan larga como la que soportó el Paraguay. Nuestro proceso histórico está marcado por guerras de casi exterminio. En el siglo XIX, Paraguay tuvo una guerra tremenda contra 3 países en donde casi el 60-70% de la población fue exterminada. Entonces, yo quiero nomás eso decir, de que me hubiese gustado de que también algunos temas, así bien de Paraguay, porque había temas de Argentina, de Chile, para entender el proceso, ¿verdad? Pero el sur también existe. Nosotros estamos un poquitito más al sur. Nos hubiese gustado de que se incorporen esos temas. Tenemos nosotros una herencia que durante mucho tiempo esta sociedad va a llevar y que eso influye directamente en el proceso de la construcción de una ciudadanía. Entonces, acá nosotros estamos muy presionados a eso y como objetivo
que nos vemos, porque también, visto que trata el siguiente tema, vamos a estar hablando de los ODS, bueno, en la construcción de una sociedad, de una ciudadanía que interprete y que pueda buscar mejores horizontes, porque eso es lo que buscamos siempre. Miguel, muchas gracias. Ciertamente la historia de Paraguay es profundamente dolorosa. Conocemos que incluso los niños y mujeres tuvieron que ir a la guerra, guerra entre comillas, siempre artificiales, pero que efectivamente más de la mitad de la población paraguaya desapareció en el siglo XIX, después otras mucho más complicadas. Ciertamente estamos en deuda. El día sábado, por favor, tenemos el taller en donde tendremos expositores de cada país. Cada expositor va a tener la posibilidad de exponer entre 15 y 20 minutos particularmente algo de su país, para que todos podamos, así como ha hecho Miguel, dándonos una primera pincelada de la historia paraguaya que quizás muchos no hemos conocido, pero que es necesario para fortalecer, diríamos incluso en términos políticos, un voluntariado sur-sur, ¿verdad? Un voluntariado en que podamos también colaborar y tener relaciones internacionales y que podamos aprender de los otros países de América Latina. Muchas gracias, Miguel. Vamos a cerrar esta parte con Rocío y avanzamos. Gracias, Boris. Bueno, yo quería decir que el material me resultó muy interesante. Creo que tiene bastantes elementos que son muy clarificadores para quienes estamos en las organizaciones de voluntariado y también indispensables, ¿no? Para no quedarnos solo en esta práctica justamente muy superficial y muy romantizadora del voluntariado, pero sin un sentido profundo de lo que es hacer voluntariado y promover el desarrollo. Yo sí, lo que más resalté es lo que había mencionado antes, de estos tres elementos interconectados, ¿no? El hacerse cargo de la realidad, cargar con la realidad y encargarse de la realidad. Y me parece súper importante porque al final toda la lectura creo que nos lleva a posicionarnos como estos, a tener esta lectura crítica de la realidad como individuos sociohistóricos, ¿no es cierto? Desde esta mirada sociohistórica de la realidad y con una lectura crítica tratando de develar estos discursos y estos elementos que tratan de justificar un orden social de inequidades, de injusticias, etcétera. Y creo que esa es nuestra labor, ¿no? Al final, cuando vamos a intervenir tratando de promover el desarrollo, un desarrollo sostenible, tenemos que tener esa lectura y esa mirada, ¿no? Desde el otro, además de esa mirada de no solamente quedarnos en la compasión, en la empatía. A mí me gustó mucho esto de poder liberarse de las éticas utilitaristas y también ser críticos con la ética de la beneficencia, porque creo que es muy importante y nosotros desde el voluntariado que promovemos desde Naciones Unidas estamos en esa línea, ¿no? Es voluntariado para el desarrollo, siempre lo vemos así y es pensando en lo que el otro necesita, ¿no? En cómo intervenir de forma adecuada, lo que decía Mariana también respecto a la dignificación de las personas. Recién leí un artículo, solo les quería comentar, muy interesante justamente sobre el volunturismo y cuánto puede afectar a los niños. Sobre todo hablaba de estas empresas que llevan extranjeros por 2 semanas al África, a comunidades donde van y son jóvenes sin preparación, no los preparan, no hay una ética detrás, no hay un sentido de preparación del voluntariado detrás y claro, van y después inundan las redes sociales con estas fotos con los niños sin ningún cuidado y dice, las empresas que manejan ese volunturismo lo único que piensan es cómo brindar buenas condiciones al voluntario, porque es quien está pagando por la experiencia. No piensan jamás en lo que están provocando en la comunidad y en los niños con estas personas que constantemente están viniendo. Una persona de afuera que viene 1 semana, 2 semanas a hacer alguna actividad, a jugar. También es interesante pensar qué pasa después con estos niños y qué pasa después con estas comunidades, ¿no? Cómo están recibiendo esa presencia externa, exterior, sin preparación y que viene a bombardearlos con ciertos elementos que no necesitan y con una mirada absolutamente egoísta en muchos casos, ¿no? De realmente no querer entenderlos y verlos como otros, como lo decía el texto, ¿no? O sea, no respetar la otredad y no integrarse y construir conjuntamente, sino desde esta mirada muy superior en que van a intervenir a ayudar a alguien sin todo este contexto sociohistórico. Entonces, por eso me pareció muy interesante toda la lectura, Boris. Qué chévere. Muy bien, agudísimo su análisis, Rocío, agudísimo. Y estamos sin duda de acuerdo. También, solamente a manera de ejemplo y recuerdo, conocí a un muchacho
alemán que vino hace muchos años a hacer un voluntariado de 1 año acá al Ecuador. Y claro, tuvo una situación muy dura, estaba trabajando con niños en situación de calle y no pudo procesar esa realidad. Y claro, no solamente que deja factura en los niños, sino que también dejó factura para él mismo. No quiero ser con esto dramático, pero el muchacho alemán se suicidó al volver a Alemania, justamente porque no tuvo el equipo que le debía acompañar para hacer el procedimiento de entrada, de experiencia y de salida. Eso ustedes lo van a ver en el segundo módulo, pero esas realidades también tenemos que tener presente. De ahí el mundo ciertamente cada vez más global, pero la necesidad de interculturalidad. Hace años también que colaborábamos, o que seguimos colaborando, hacemos un periodo de inserción para determinado gente. 3 días de realidad ecuatoriana, 3 días de cultura ecuatoriana y 3 días del territorio, ¿sí? Como una inserción mínima de 1 semana, previo a la acción del voluntario. Bueno, eso ustedes van a trabajar en otro módulo. Vamos a avanzar, por favor, en el siguiente tema para no extenderme demasiado luego en la noche. Hago entonces lo que llamamos tradicionalmente la relectura de los temas 4 y 5. El tema 4, los ODS, y el tema 5, las personas y actores para hacerse cargo de la realidad. Entonces, el tema 4, amigos, está puesto como los objetivos del desarrollo sostenible y ejes transversales. Cuando estábamos trabajando sobre el voluntariado y qué tendríamos que ofrecer, muchas veces nosotros, cuando leemos el capítulo, el tema 1, el tema 2 o tema 3, nos podemos quedar como desangelados, desmotivados, decir, chuta, el mundo está muy complicado, no hay salida. O simplemente querer escaparnos de ella. Los ODS son de alguna manera como una hoja de ruta mínima para los estados, para las empresas y para las organizaciones de la sociedad civil. A ver, amigos, y aquí con honestidad intelectual, toda organización, toda comunidad, todo estado, todo gobierno tiene su propia utopía, tiene su propio horizonte, pero si nosotros vivimos voy a manejar 3 palabras de pura frega, así de solamente de juego académico. Estamos en una utopía, topos es un lugar, pero esta utopía no es lo que nosotros aspiramos, Y tenemos que soñar en una utopía, en aquello que nos pueda guiar o ayudar a caminar. De lo contrario, podemos seguir haciendo acciones de voluntariado todos los días, todos los años, sin ninguna novedad en esta metáfora de los caballos de feria. Tenemos que tener un gran horizonte, una gran utopía. Su organización, los territorios tienen que tener utopías. Claro, hay alguno, un famoso Karl Popper, un epistemólogo, que dijo, aquellos que prometieron el cielo en la tierra, lo único que han hecho es construir el infierno en la tierra. Bueno, esa es una crítica a lo que se llamó los totalitarismos, que apostaron por una utopía. Sin embargo, amigos, tenemos que tener motivaciones utópicas, para que nos ayuden a caminar. Esas motivaciones son personales, organizacionales, pero tenemos que buscar el medio, el modo de cómo articularlas a estos grandes desafíos que se ha puesto el mundo a nivel
no solamente de horizonte, sino también de posibilidades estratégicas, porque la estrategia es el modo de alcanzar aquellos objetivos. De lo contrario, el mundo está camino a lo que se llama las distopías, ¿no? Se dice que una distopía, por ejemplo, puede ser la sociedad panóptica. En China, el día de hoy, está absolutamente controlada la población, con cámaras con todas partes, y que simplemente mirándole su ojo ya le identifican el calor y pueden saber si está enfermo o no de COVID, etcétera, etcétera. No pensemos en distopías. Recuerda usted, por ejemplo, una obra clásica de Huxley que se llama Un mundo feliz. El mundo feliz es una distopía en donde el ser humano queda prácticamente controlado por las máquinas. Tenemos que soñar un mundo más utópico a la altura de la dignidad humana y de la posibilidad de la vida futura en el planeta. Sin embargo, apuntamos solamente como una hoja de ruta los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Bueno, y ustedes van a tener en su texto algunos puntos a tratar allí. El primero, una larga historia del desarrollo, porque se plantean objetivos del desarrollo. No sé si me hago entender la palabra clave. Y acuérdense, amigos, toda palabra tiene su historia. Toda palabra tiene su historia. Y en primera instancia, el desarrollo como tal fue postulado a nivel teórico y a nivel práctico. A nivel teórico, por un tal Walt Roston en Estados Unidos, con un texto que se llamó Etapas del Desarrollo Económico, una propuesta, un manifiesto anticomunista de Walt Roston, en donde en última instancia planteaba que América Latina y el mundo, o el conjunto de países de lo que se llamaría el tercer mundo, constituyen sociedades tradicionales, sociedades agrarias, sociedades pastoriles, sociedades primitivas. Y esos eran algo malo. Y teníamos que pasar de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas. Pasar de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas era el gran horizonte de este modelo de crecimiento. Y el indicador fundamental era el desarrollo de la máquina, la transferencia de capitales, la transferencia de tecnología, de conocimientos, porque de alguna manera eso creíamos que permitiría el desarrollo. Bueno, si leyeron el tema 3, América Latina hizo una crítica a esta perspectiva del desarrollo. Sin embargo, aparece como hacia el año 1966, aparece el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde se empieza, es un organismo crítico de Naciones Unidas, en donde se piensa decir, los indicadores del desarrollo no pueden ser únicamente el crecimiento económico o el PIB, aquello que significa cuántos millones de dólares acumula o circula el país en un año y vamos a distribuirlo entre todos para la distribución per cápita, pero es una distribución artificial. El PNUD hace una crítica a esto y en el año 90 propone que el desarrollo es la ampliación de oportunidades para alcanzar un mejor bienestar. Y plantea 3 indicadores fundamentales. El indicador de desarrollo primero va a ser que nosotros tengamos una vida larga y saludable. ¿Cómo podemos medir aquello? A través del acceso a la salud. Un segundo elemento del desarrollo va a ser el que la gente tenga conocimientos útiles para la vida. ¿Cómo se puede medir eso? A través del nivel de estudios que adquiere la población. Y tercero, una renta básica con la que la población pueda o las personas puedan tener capacidad de satisfacer esas necesidades. Fue como una gran revolución en los años 90, que abrió toda una discusión
en el mundo, en América Latina, y después se han ido haciendo algunas modalizaciones a esta propuesta. Una de estas modalizaciones la constituye, por ejemplo, la propuesta del señor Amartya Sen, que para él el desarrollo es la ampliación de las libertades. A más libertades, más capacidades. Y cuando usted desarrolla esas capacidades, va a tener más libertades. Va a decir Amartya Sen, este premio Nobel de Economía de origen indio y que ya es viejito, vive en Inglaterra. Pero hay otro momento. A partir del año 2000, del 2000 al año 2015, fue un gran compromiso de los países del mundo, del primer mundo diríamos, que plantearon los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio y pusieron que estos sean los objetivos del milenio. 8. Erradicar la pobreza, la educación básica, la igualdad de oportunidades, reducir la mortalidad infantil, etc. Pero esto siendo una agenda de los países del primer mundo, cuando evaluamos hacia el año 2012, 13, 14 y 15, habíamos estado en deuda. Los países del primer mundo no habían hecho lo suficiente para que efectivamente se pueda erradicar estas deudas históricas humanas para el tercer mundo. Y por eso, en ese contexto, surge un cuarto momento que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible de París 2015, un gran compromiso hecho o firmado en París para que al menos tengamos como una hoja de ruta hasta el 2030. Una hoja de ruta que ya está siendo permanentemente monitoreada y evaluada. Algunas personas dicen que con esta situación del COVID y otras situaciones hemos perdido prácticamente 5 años y que tendríamos que apuntalar hacia el 2035, al menos para dar un examen en el que los países en desarrollo y los países desarrollados hayamos podido cumplir algo, al menos el 50% de esta agenda. Bueno, de eso se trata entonces la primera parte del tema 4. La segunda parte, ustedes tienen una visión rápida de los objetivos del desarrollo sostenible, identidad, alcances y límites. De eso trata el cuarto tema. Yo solamente voy a hacer una presentación flash para que ustedes miren por dónde va la propuesta. Entonces, amigos, miren, yo he articulado en 5 elementos. Son 17 objetivos del desarrollo sostenible y los he articulado en 5 campos. En 5 campos. Algunos podrían estar interconectados sin duda, pero pedagógicamente voy a presentar 5 círculos con los respectivos objetivos a ser cumplidos. Por ejemplo, en el campo social y corresponde al objetivo 1, aspiramos que hacia el 2030 podamos contribuir para el fin de la pobreza. Sabemos que eso no se va a cumplir, pero lo que llamaba Kant, ese es un postulado, es decir, aquello que nos guía. Postulado, decía Kant, o llamamos utopía, algo que nos ayuda a caminar o una ruta mínima por donde podemos caminar. Segundo, hambre cero. Amigos, la FAO, que es esta Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que hoy, el día que está cayendo ya, hay más o menos 870 millones de personas que no han tenido los nutrientes suficientes en su estómago para poder reproducir su vida de manera sana, sino que están en condiciones infrahumanas. Estamos en una deuda terrible con la perspectiva del hambre. La salud y bienestar. Acuérdese que la salud también, la OMS dice que la salud es un estado de bienestar biopsicosocial, cultural, espiritual. Entonces la salud es algo más complejo que tener simplemente un hospital o una medicación. El cuarto objetivo del desarrollo plantea una educación, pero de calidad. Acuérdense
yo que ya soy más viejo que ustedes, nosotros luchábamos antes para que la gente tenga acceso a educación. Pero no basta ya con tener acceso a unas escuelitas de pueblo que no tienen los suficientes elementos pedagógicos y didácticos para que los niños puedan desarrollar su cerebro. Es necesario tener educación de calidad. Un quinto objetivo clave del desarrollo es la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Ciertamente este campo es el campo social y cultural, o el sociocultural, empoderamiento de género, igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Nuestra sociedad latinoamericana, por ejemplo, tiene un lastre histórico del machismo, de la sociedad patriarcal, de la sociedad androcéntrica. Estamos en deuda con las mujeres, estamos en deuda con los géneros. Por eso, no va a ser desde la acción voluntaria de los varones que alcancemos una igualdad de géneros o igualdad de oportunidades, varones, mujeres, sino con el empoderamiento de la mujer, con la conciencia de derechos que pueda tener la mujer. Ese es un primer campo. Un segundo campo es el campo económico. Claro, todo está entrecruzado, lo sociocultural, lo económico, pero he querido ser más pedagógico. En el campo económico, amigos, tenemos trabajo decente y crecimiento económico. Ahí tengo yo mis dudas sobre el crecimiento económico, pero no es el momento. Usted puede leerlo. El trabajo decente. Verán, amigos, trabajo es dignificante y tiene que ser decente, es decir, que le permita al ser humano sentirse que se está realizando como sujeto, no un trabajo que constituye un empleo que sea la expresión del sujeto que va siendo consumido en una tarea que le desgasta, pero que no le gratifica. Es una tarea compleja. El objetivo 10, reducción de las desigualdades. Acuérdense, por favor, que este mundo contemporáneo, según la organización Oxfam, que es una fundación inglesa, dice que 36 personas hoy, yo creo que digo que 100 ahí en el texto, pero Oxfam dice 36 personas en el mundo tienen más plata que la mitad de la población mundial. Eso no es por una dimensión natural, sino porque hay unas condiciones jurídicas y políticas que lo permiten. El objetivo 12, producción y consumo responsable. Que hay una producción de bienes, pero también que hay un consumo responsable de esos bienes. Les invito, por si acaso, si ustedes quieren profundizar en una discusión en torno a este objetivo 12, que puedan ver un video de unos 18 a 20 minutos que se titula ¿De dónde vienen las cosas? Es un video provocativo y que nos puede ayudar a despertar y mirar más críticamente el campo económico. Hay un tercer campo que yo le llamo el campo del habitar, porque los objetivos del desarrollo, el 6 dice, tenemos que garantizar agua limpia y saneamiento. Usted sabe, alguien me decía, Boris, ni los médicos, ni las enfermeras han hecho tanto por la salud de la gente como los ingenieros. Los ingenieros, que son aquellos que tienen la capacidad de trazar y pensar el diseño de las ciudades, con todos estos circuitos de agua potable, de recolección de los residuos, etcétera, eso permite que la gente esté libre de la contaminación. Es un reto fundamental. El objetivo 9, construcción de infraestructura resiliente. No me detengo allí, pero es un tema desafiante. El objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. No me detengo, allí ustedes lo van a poder descubrir. El objetivo, después el otro campo, el campo ecológico, que llamaríamos de la sostenibilidad, ¿verdad? Energía accesible, no contaminante. Tenemos que pensar un cambio, en un giro de la tecnología. Para quien haya estado cerca en toda esta perspectiva o discusión del desarrollo, acuérdense que hubo el famoso protocolo de Kioto
protocolo de Kioto, que tenía la intencionalidad de hacer un giro de industrias contaminantes hacia industrias más limpias. El objetivo 13, acción por el clima. El objetivo 14, vida submarina. Amigos, la vida submarina está prácticamente amenazada en primera instancia porque miles de toneladas de basura van a ser depositadas en el mar. Le acidifican más al mar y le pierde la posibilidad de vida. Acuérdense que para que exista la vida necesitamos un nivel de pH que le permita la vida a los otros seres que habitan en el mar. Pero cuando se van acidificando las aguas, entonces se van imposibilitando la vida marina. La protección de los bosques y todas las formas de vida, porque en última instancia estamos generando gran desertificación. Bueno, y le he puesto como central el campo político. El campo político, porque en última instancia habla de la paz, de la justicia y de las instituciones sólidas. Quiero subrayar la institución sólida. Amigos, solamente desde organizaciones fuertes, sean de la sociedad civil, sean empresariales o sean del Estado, podemos dar un paso adelante en esta perspectiva de la justicia y de la paz. Y dice, bueno, para alcanzar estos objetivos tan desafiantes del desarrollo sostenible, necesitamos hacer una alianza mundial. No le pidamos, por favor, a Haití, en que está en una situación de hambre absoluta y de crimen, que pueda alcanzar su desarrollo por sí mismo. Eso será posible desde la solidaridad, desde las alianzas internacionales. Bueno, una lectura así rápida. Otro elemento que ustedes van a tener en el tema 4 va a hacer referencia a la cooperación internacional y el desarrollo. Hay 3 etapas. Podría ser más compleja, desarrollo yo ahí 3 etapas. Hay una etapa primera del desarrollo que tiene que ver desde el año 40 al 50, surgen las organizaciones supranacionales, como Banco Mundial, como Naciones Unidas, etcétera, etcétera, que van a tener como referente el desarrollo. El desarrollo entendido desde una perspectiva un tanto de crecimiento económico, no de desarrollo humano. En esa época, entre los años 40 y 50, se cree que el problema fundamental es la pobreza. ¿Cómo vamos a resolver la pobreza? Aumentando la productividad. La solución entonces fue, hay que hacer una transferencia de capitales de los excedentes que tenían los bancos. Los países ricos había que transferir dinero, tecnología y conocimientos. Pero ya en los años 60 se hizo una evaluación de aquello y se tuvo malas noticias. Por eso un segundo momento, una segunda etapa de la cooperación al desarrollo entre los años 60 y 70 se agudizó con la Guerra Fría. Y el problema fundamental en esa época era el subdesarrollo, pero la amenaza comunista sobre todo, en América Latina. Y frente a la amenaza comunista y el subdesarrollo, se hicieron soluciones proteccionistas. Y unas soluciones proteccionistas ideológicas fue, por ejemplo, Alianza para el Progreso. Fue una propuesta que hizo Kennedy para impulsar lo que se llama el progreso, el desarrollo en América Latina, pero con esta connotación, con el marco de la Guerra Fría. Yo, cuando era niño, me acordaba que todavía en mi ciudad, Cuenca, la gente iba a recibir un poco de leche en polvo, de aceite y harina, y venían en unos tarros de unas 2 manos unidas que se decía Alianza para el Progreso, cooperación para el desarrollo. Bueno, pero luego, desde los años 80 en adelante, hay otra problemática que se visibiliza. El problema no solamente es la pobreza, el problema no es solamente el subdesarrollo, el problema es la inequidad. Se han hecho estudios, amigos, que conforme vamos avanzando desde los años 60 en adelante, la brecha de inequidad es cada vez mayor.
De allí entonces que desde las organizaciones de cooperación, sobre todo de la sociedad civil, se diga, no, por Dios, no necesitamos políticas de cooperación que simplemente mantengan la pobreza y la inequidad. Necesitamos políticas y cooperación para el desarrollo, pero desde una perspectiva del desarrollo humano sostenible, distributivo o redistributivo de la riqueza. Como anécdota les digo que los países desarrollados hicieron un gran compromiso de aportar con el 1%, de su PIB para el desarrollo de los países pobres. El 1%. ¿Saben qué países han cumplido con esto? Canadá, los países nórdicos. Los otros estamos en veremos. El 1% de su PIB para el desarrollo. Incluso en términos estratégicos, si los países del norte hicieran un desarrollo humano redistributivo a través de estas políticas de aportar con su PIB, se generaría un etnodesarrollo y un desarrollo endógeno que generaría que la gente se quede en sus propios países y no tendrían, en términos puramente utilitarios, la presión de los grandes países que sufren pobreza y que están mirando al norte como su solución. Bueno, por ahí va el tema, pero hay otro tema, el tema 4, que es de la interculturalidad. Y la interculturalidad tiene que ser apuntado como un diálogo, encuentro, tensión, no es armonía. Diálogo, encuentro, tensión entre personas, grupos, comunidades y pueblos. Pero en perspectiva de que nosotros podamos estar en igualdad de condiciones para dialogar. Por eso, no es apuntar el etnocentrismo, no es apuntar a la aculturación, no es apuntar al multiculturalismo o a la multiculturalidad. Amigos, va por otro lado, la interculturalidad. Hay 3 visiones de la interculturalidad que usted va a tener en el texto. La primera modelo de interculturalidad es la interculturalidad relacional. Seguramente en nuestros países, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, Colombia, nosotros todos los días nos estamos encontrando con grupos, con personas de distintas culturas, los indígenas con los negros arropados en la ciudad, y se va dando casi una interculturalidad cotidiana, espontánea, pero que oculta la cultura hegemónica, que va absorbiendo y va eliminando la diversidad cultural. Hay otro modelo que se está proponiendo desde los estados, pero ojo sospechoso, porque es la interculturalidad en clave funcional y es el rescate folclórico de las tradiciones de las culturas. Aquí en Ecuador, por ejemplo, dice, tenemos que recuperar el Inti Raymi, el 21, 22, 23 de junio, la fiesta del sol, o tenemos que recuperar toda la marimba de la cultura negra y entonces los traemos a la ciudad y los presentamos como producto exótico e incluso eso los pone para la venta en términos del turismo. Cultura no es igual a folclore. La cultura se resignifica a partir del rito, el mito de sus propios miembros, mientras que el folclore es para exponer la cultura al otro en términos de relación comercial. Quizás haya que pensar en una perspectiva crítica de reconocimiento del otro y de su mundo, de significados y de sentidos. Ahí les dejo picando la pelotita y por allá quizás tendríamos que apuntalar a que nuestros voluntarios hagan un diálogo intercultural, lo que he dicho al inicio, un cambio o intercambio de horizontes existenciales, pero en condiciones de igualdad, reconociendo al otro, queriendo entender sus significados y sentidos.
ahí hay toda una cuestión compleja, pero quizás pueda ser eso un reto, porque cuando usted conoce el por qué, los sentidos y los significados del por qué hace tal cosa, la gente puede entender mejor la vida de ellos. ¿Sí? La clave cultural es importantísimo para hacer nosotros una entrada posible y hacer un voluntariado de alta calidad, profundamente humano. A ver, amigos, pero no voy a tener tiempo para plantear el tema 5. Quiero hacer una pausa hasta aquí y quisiera escuchar comentarios de su parte. He hecho la prelectura, quizás demasiado extensa, pero por ahí son las líneas de esta gran hoja de ruta llamada los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y cuando queríamos hacer un ajuste, decíamos, sí, está muy bien, pero tenemos que hacer 2 ejes transversales. El eje transversal de la interculturalidad y otro eje de la cooperación al desarrollo. Quisiera escuchar de ustedes algún comentario, por favor. Mariana, Marcos, a la orden. Sí, en libertad. A eso de la interculturalidad, ¿y cuál era la segunda? Perdón. Estaba justo tomando. La primera es la relacional o cotidiana, la segunda la funcional y la tercera la perspectiva crítica de la intercultural. Yo le sumaría, no sé dónde iría, porque creo que puede ir en lo económico como puede ir en político o puede ir en sociocultural, pero hay en la lectura mucho esto de que se hacen derechos humanos inhumanos, ¿no? Economía sin tomar en cuenta lo humano o monetizando al humano. Y siento que una cosa que no la encuentro en los objetivos del milenio, o tal vez esté incluida en educación, no sé, pero la educación financiera me parece un tema muy específico y no sé si está ya acomodado en alguna de estas áreas o es un área igual transversal, porque de alguna manera me imagino que podría cambiar mucho, ¿no? Esa es una pregunta que tenía. Sí, Mariana, como ve, no está explícitamente esa temática, pero hay muchas organizaciones de voluntariado que ciertamente están trabajando en esa línea de que las personas puedan administrar sus recursos de manera, diríamos, planificada, ciertamente, pero no constan en los objetivos del desarrollo sostenible de manera explícita. ¿Sí? El que nos eche una mano para poder saber cuánto y cómo gastar nuestros recursos siempre es importante. Boris, solo por comentar que tal vez es un tema que puede estar implícito en objetivos como el de trabajo decente y desarrollo económico y también en reducción de las desigualdades, tal vez. Es decir, sí hay una característica interesante de los ODS y que se diferencia con lo que fue el predecesor de los ODM, es que los ODS primero se construyeron en el proceso participativo más amplio de toda la historia, ¿no? No solo fue las Naciones Unidas o los gobiernos que colaboraron, sino todos los sectores. Se hizo un proceso de consultas masivas globales donde todos los sectores participaron activamente. No es perfecta la agenda, pero creo que es la agenda más avanzada que hemos tenido en términos de desarrollo a nivel global. Y lo interesante es que sí guarda una interrelación entre todos los objetivos, ¿no? La mirada que tenemos que tener sobre la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible es una mirada de interconexión entre ellos. No podemos verlos aislados y separados. Podríamos enfocarnos solo en uno, pero si no tenemos los demás no podemos hablar de desarrollo. Y solo quería decir también que encontré bien interesante la distribución que hiciste, Boris, y contar que desde las Naciones Unidas nosotros manejamos también como una agrupación muy similar, pero hablamos siempre de las 5 Ps, que viene a ser muy similar a lo que tú hiciste, ¿no? Hablamos de que hay objetivos para las personas, para el planeta, para la paz, para la prosperidad, y partnerships, que es en inglés, en español es alianzas, ya no sería una P en español, pero justamente el tema de alianzas es fundamental para todos los objetivos, y ahí entra la cooperación para el desarrollo, que sin cooperación para el desarrollo y este compromiso de los países que tienen más recursos, ¿no es cierto?, para aportar al desarrollo de los que menos tienen, también con una responsabilidad histórica, ¿no es cierto?, no se puede alcanzar el desarrollo sostenible. Ahí se habla de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y este también creo que es un concepto bastante interesante e importante cuando hablamos de cooperación internacional.
Qué chévere. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Muy bien, muy rico. Y para girar su P, digamos, los panas, ¿no? Las alianzas. Tienes que ser panas, ya. Ok. Las 5 P's en castellano. En Ecuador sí panas, no sé si en todos los países, pero sí. Ok. Alice, Tania, Paula. Yo creo también. que dentro de esto que... Ya, Alice, por favor. Estaba yo después de Mariana. Ah, ya, disculpe, Marcos. No le tengo aquí en la cámara a primera vista. Ok, Marcos, entonces. Sí, bueno, yo quería decir solo que me quedó retumbando en la cabeza el tema de la inculturación, ¿no? Entonces, justamente usted hablaba de que cada país haga sus aportes y pues esto que es la Panamazonía es como un mundo diferente. No queriendo decir que estamos fuera de los países, ¿no? Como tales, como estados, pero sí tiene una connotación diferente porque es el bioma más importante de todo el planeta. Y entonces, por eso quería decir que desde el punto de vista amazónico, pues hay como otra connotación. Le hablo desde la provincia de Pastaza, donde que justamente hay 7 pueblos originarios, 7 nacionalidades. También están 2 pueblos no contactados. Hay una buena población afro también y el resto somos colonos. Entonces hay como una riqueza étnica única en esta provincia. Y pues cuando usted habla de inculturalidad, pues me pone a pensar justamente en este tema, en distintas visiones que tienen cada nacionalidad. Me llamó la atención cuando usted dice que a los pueblos originarios se los utiliza como para el espectáculo, para el folclore. Exacto, cuando estamos viendo a los pueblos originarios desde la parte urbana, pues nos sentimos orgullosos de sus platos típicos, de su vestimenta, de su folclore, de su música, pero cuando ellos salen a protestar, ¿no es cierto? Cuando están reclamando algo justo, pues ahí como que no nos parece porque la parte urbana tenemos como otro pensamiento y pues somos excluyentes también con los pueblos originarios. En Puyo mismo he podido mirar esta exclusión cuando, por ejemplo, dándoles un ejemplo, sale una mujer al banco a cobrar su bono de desarrollo, ¿no? Y la secretaria del banco le dice, tiene que sacar un password y tiene que utilizar la tarjeta. Y entonces, ¿qué es password? Y a veces no nos ponemos en la posición del otro, ¿no? Y entonces somos excluyentes en la parte urbana con nuestros hermanos de los pueblos originarios. Por eso es que me ha retumbado mucho este tema de la inculturación y de la inculturalidad en esa parte que usted ha manifestado. Yo he estado tomando las clases con mucho cariño, pues muy emotivo, muy emocionado con cada parte de las lecturas, pero nos pone a reflexionar sobre este tipo de cosas, ¿no? Pero sí en esta parte de la Amazonía, pues de donde salen los recursos, de donde sale el petróleo, de donde sale ahora la minería, pues hemos notado que hay como unos grandes niveles de desigualdad y exclusión. Entonces, eso contarles a los compañeros que en la Amazonía pues se vive los temas de exclusión y desigualdad pues a una escala un poco más grande. Marcos, muy interesante su testimonio. Le doy una pista nada más. Eso podríamos tomarnos un café luego, pero le doy una pista. No hay posibilidad de garantía de interculturalidad sobre todos los pueblos amazónicos si no cuentan con la base territorial en donde se reproduce la cultura. Y nosotros le quitamos como la alfombra a los pueblos, se caen. ¿Sí? Es como el territorio. Ahí podríamos seguir conversando. Yo soy profesor de interculturalidad, entonces podríamos tomarnos un café con gusto. Paula, por favor. Alice y después Tania. Si hacemos un comentario
pequeñito para poder avanzar y no quitarle su tiempo. Vale, Boris, yo no sé si estoy muy equivocada. Yo dirijo una organización de labor humanitaria y obviamente están todos los ODS interconectados. Lo que decía la compañera es cierto, tienen que estar interconectados para que el tema funcione. He escuchado a muchos compañeros, no de aquí, sino en otras plataformas académicas, donde critican mucho los ODS, pero es que para mí los ODS son simplemente un orden o un planteamiento, como lo estabas diciendo ahorita, un postulado que nos permite llevar, sí, un orden de lo que vamos a hacer dentro de las organizaciones, ¿cierto? Ahora bien, todo no es perfecto. Yo a mis voluntarios les digo, mis voluntarios, cuando les digo yo voluntarios, son médicos, o sea, son profesionales de la salud y profesionales en muchas áreas que salen de la universidad con un conocimiento que ellos creen que van a poner literal a hacer, que lo van a poder hacer igual afuera. Y yo les digo, ojo, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Y el deber ser es lo que te enseñan en la universidad, que debes utilizar un material exacto, que debes utilizar unas herramientas exactas y un conocimiento exacto. El ser es lo que tú vives en la comunidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esto, hablamos de un nutricionista. Entonces, al nutricionista le dicen, es que tienen que utilizar el plato nutricional, donde cierta parte de proteína, de cierta parte de vitaminas, cierta parte de minerales, pero resulta que estás en una comunidad indígena que está ubicada en pleno desierto. Obvio, no hay vegetales, y aunque tú se los lleven, se van a dañar porque el calor es mucho, entonces te tienes que poner acorde también a la zona. Y ahí es donde ya estoy de acuerdo con Marcos, que hablábamos de la culturalidad. Yo lo llamo es que nosotros como organizaciones sociales no vamos a colonizar a ninguna comunidad, o sea, se nos tiene que quitar ese chip de que es que el deber ser o el ser real es lo que a nosotros nos enseñaron. Y hay que aprender a respetar la cultura también de la comunidad a la cual vamos a ayudar y adaptarnos a las condiciones en que esa comunidad va a ayudar. Entonces, si hablamos de nutrición, obviamente nos tendríamos que adaptar al tipo de alimento que se cultive de verdad en la zona y saber de esos alimentos cuáles pueden suplir esas necesidades nutricionales que queremos ayudar a hacer. Es solamente como por dar un ejemplo. Entonces, sí es importante que no critiquemos tanto los postulados que algunas personas se han preocupado por desarrollar, sino que tomemos esos postulados como un norte de lo que debería ser y hacerlo desde el ser, o sea, desde lo que podemos hacer, adaptándonos a la zona. No, de acuerdo, de acuerdo. Ahí en el texto yo también planteo algunos límites, pero sin duda es una hoja de ruta. Es una hoja de ruta, incluso, amigos, hasta estratégica. Hasta estratégica. Y eso podríamos discutirlo en otro momento. A ver, yo quiero utilizar una imagen o una palabra fundamental para la perspectiva de la interculturalidad. Nosotros, cuando vamos a un territorio, a una comunidad, a otra casa, no podemos tener una actitud de dueño. Tenemos que tener la actitud de huésped. Y el huésped se acomoda al ritmo de la casa. Esta palabrita, cuando vamos o cuando tiene usted un voluntario y dice, mire, usted no llega aquí como dueño, sino como huésped, acompaña el ritmo de la casa. ¿Sí? Tania, por favor. Sí, gracias. Ya, Mariano después y Elis también. Sí, Tania. Sí, bueno, para comentar un poquito la línea de lo que ya comentaban los compañeros anteriormente, ¿no? La importancia de esta hoja de ruta, ¿no? En todo caso, que ha sido como la materialización, digamos, de todos sus esfuerzos en conjunto, tanto del sector privado, sector público y sociedad civil también, ¿no? Y creo que sí es importante proyectarnos hacia algo en común, ¿no? Finalmente, para que nadie se quede atrás, que es, digamos, el objetivo principal de todos, ¿no? Y aquí sí quería remarcar un tema que es el tema de la evidencia, ¿no? El tema de la planificación. Y es que, y aquí es importante pues el tema del Estado también, ¿no? El otro día leía un poco el tema de ese plan, un paper sobre cuánto habían avanzado los países de América Latina en términos de planificación, ¿no? Donde
pues me parece que Brasil, Colombia, Chile y algo por ahí Perú también están como dando esfuerzos para generar evidencia, para hacer programas o mejorar programas en base a la evidencia y en base a la planificación, ¿no? Lo que ha pasado muchas veces el tema del cortoplacismo, ¿no? Los gobiernos pues priorizan programas o proyectos que se quedan muchos en su gobierno, ¿no? ¿Para qué? Para ver programas o logros, digamos, de gobierno dentro de sus 5 años, bueno, aquí en Perú, ¿no? Que son 5 años de gobierno. Y eso es realmente un perjuicio para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces sí, planearnos saber cómo que trasciendan gobiernos, ¿no? Y eso creo que por ahí va la importancia de los ODS, ¿no? Por ejemplo, un tema que aquí, y por ejemplo en este contexto de COVID, es cuando se ve o se hace más evidente pues esos temas que son programas que no trascienden gobiernos, ¿no? Me acuerdo aquí en Perú, para comentar un poquito el tema de las TIC, ¿no? El Tecnologías de la Información en las escuelas, que ahora es cuando se ve su real dimensión y su real importancia, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, cuando estaba Alberto Fujimori, se implementó un programa al respecto, ¿no? Pero no salió elegido en la reelección y este programa se quedó en nada. Luego entró Alejandro Toledo, implementó el Plan Huascarán, que también tenía que ver con las TIC, terminó su gobierno y en realidad se quedó ahí. Luego entró Alan García, una laptop por niño, y al final se quedó ahí también, ¿no? Y ahora es cuando, claro, nos damos cuenta que no hemos avanzado en ello, ¿no? Y para comentar también sobre lo que mencionaste hace un momento, el tema de la educación, que me llamó la atención, que no es tanto el acceso ya, sino también el tema de la calidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un programa que se llama Juntos, ¿no? Que es transferencias condicionadas monetarias a cambio de que los niños y adolescentes vayan por ejemplo, a atenderse a los hospitales o también que accedan a la escuela, ¿no? Y claro, por ahí, claro, accedían, ¿y qué pasaba? No hay hospitales, las postas no tenían personal, entonces es como ver en su conjunto las deficiencias que están perjudicando este desarrollo, ¿no? Y ahí entra a tallar la importancia del Estado, que es indispensable, pues, para la consecución de objetivos, ¿no? Tania, muchas gracias. El Estado tiene que ser el garante de derechos, ¿ya? De manera subsidiaria, la sociedad civil y otras organizaciones puedan hacer esa labor, sin duda. En América Latina estamos en esa dinámica. Tengo un amigo suizo y que cuando llegó acá le parecía chino. ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo lo otro? ¿Por qué? Porque, diríamos, en las sociedades en donde el Estado se autocomprende como responsable de derechos, cambia la dimensión política. Los estados tienen la responsabilidad fundamental, nosotros de manera subsidiaria, diríamos, desde la perspectiva de sociedad civil y otras instancias. Mariano, por favor, ya les estoy robando 5 minutos, les voy a robar 5 minutos más. Mariano. Un minuto, profesor, nada más, que no sé cómo levantar la manito. En este curso de voluntariado no me sale la manito. En todos los demás cursos me sale, pero en este me declaro analfabeto informático. Bueno, yendo hacia su exposición de ODS, también hay que comentar de que todos los países de América Latina tienen que hacer un informe nacional de voluntariado. Ustedes tienen que, como usted no desarrolló esa parte, y este es un evento que seguro va a desarrollar más profesor, que tiene que ver con voluntariado, anualmente se presenta este informe nacional de voluntariado a la comisión de ODS internacional desde la comisión ODS de cada país. Eso me enteré yo por internet nomás, no es porque en mi país se difunde. Es más, estoy completando una encuesta para una red de organizaciones no gubernamentales explicando que no sé absolutamente nada y conste que integramos nosotros con Miguel una organización de carácter nacional y una de las redes más importantes de Paraguay que justamente está haciendo un relevamiento. Los ODS es el resultado de que los otros programas no funcionaron. Los programas de ODS o los programas internacionales terminan siempre con la voz de los gobiernos, porque la sociedad civil no tiene ni para su pasaje para ir a los eventos internacionales. Por suerte ahora tenemos las redes sociales y podemos hablar y podemos conversar. Y para terminar y no hacer extensivo, decirle que Paraguay es un país bilingüe. El Paraguay tiene 7 millones de habitantes y los 7 millones, 8 millones de habitantes, calculando que más de 1 millón viven en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, habla guaraní y castellano. El único país
en América Latina que es bilingüe en todas las clases sociales, en todos los colores, en todas las facciones indígenas y no indígenas. Es más, si uno quiere trabajar territorialmente en el campo, tiene que ser bilingüe, porque la mayoría de la gente es bilingüe y habla en algunos casos el portuñol, una mezcla de guaraní con español, del cual nos sentimos muy orgullosos porque todavía tenemos comunidades indígenas. El Paraguay tiene 22 lenguas que habla, pero el más hablado es el español y guaraní. Solo para compartir nada más el contexto, y muchos miembros de organizaciones internacionales vienen acá con el idioma español, sin tener una visión de la realidad, y hacen con todo respeto en el espacio académico, cada cagada que hacen en las comunidades. En vez de modificarlas, complican más desde una visión totalmente parcializada la realidad. Por eso la intervención tiene que ver con mucha información, mucho análisis, porque si no, en vez de construir comunidad, destruimos comunidades con modelos que son forzados para implementar, porque justo teníamos un financiamiento y teníamos que hacer de esa manera la casa, y vos abrís la puerta de la casa y no podés abrir la puerta al ropero, porque se cree que las viviendas para las personas de escasos recursos debe tener 2,5 metros por 3, sin pensar de que esa persona también quiere vivir dignamente como el que está construyendo la vivienda, que probablemente su habitación sea 4x6. Muchas gracias y ahí me callo. Profesor, yo tengo ese problema con el sistema, entonces va a ver que yo levanto mi mano o le hago el dibujito de las reacciones. Es cuando yo pido la palabra, porque a mí me gusta compartir y hoy me fue difícil. Gracias. Ok, Mariano. Voy a avanzar simplemente con la tarea pendiente. No he podido hacer la prelectura del tema 5. Simplemente vamos a saltarnos aquello y avanzamos. Bueno, el tema 5, personas y actores responsables. Ahí van a tener ustedes oportunidad de leer. Quería hacer algo más interactivo con ustedes, pero bueno, esto es una provocación, nada más. A ver, perdón, se me fue todo. Perdón. Ya. Indicaciones metodológicas. Indicaciones metodológicas. Recuerde, por favor, para esta semana está previsto que usted pueda leerlo el tema 4 y 5. He dado una visión del tema 4, el tema 5 es más ligero, pero está en absoluta conexión con el tema 1. Tema 1 y tema 5 están muy relacionados. Recuerde, por favor, en su lectura aplicar la perspectiva del Villers, dar un vistazo general, interrogarse sobre el texto, leer pausadamente, expresar, discuta, tome café con uno, con otro, discuta la temática y repase. Las actividades para esta semana, la recapitulación de la actividad en el foro. Ahí está explicado la tarea que tienen que hacer. Bueno, paciencia, estamos con adultos, ¿verdad? No estamos forzados a hacer estas tareas. Sin embargo, es importante que usted participe de manera responsable. La fecha de entrega de este trabajito de recapitulación está pensado para el 16 de julio. Y el trabajo final vamos a hacer una corrección ahí para el 17 de julio, después de la tarea del taller. A ver, el trabajo final en última instancia, quiero que usted, por favor, piense, se ubique en el territorio. El territorio es el lugar de interlocución con usted. No se ubique ni en la oficina ni en su casa. Si usted puede estar en el escenario territorial y desde allí leer los desafíos. Es un trabajo de un ensayo muy sencillo, un ensayo en 5 párrafos, diríamos un ensayo académico, pero que tiene que estar, disculpen ustedes, muy bien estructurado. Cada párrafo tiene su consistencia y al mismo tiempo tiene su articulación con los otros párrafos. Un párrafo de introducción,
3 párrafos de explicitación, argumentación y un último párrafo de conclusión sobre el tema que nos ocupa, los desafíos. Estaré siempre listo para colaborar con ustedes. Si hay alguna inquietud, por favor, en el WhatsApp tienen el teléfono y me puede enviar un mensaje de manera privada si usted tiene alguna inquietud, a la orden. O de no, también por la misma plataforma que tiene la universidad, estoy a la orden. Les Boris, recuerdo... qué pena. Sí. ¿Tu número celular termina en qué número? 44, 92, 44. Es el 0999 009244. ¿Ya? Pero está allí registrado en el WhatsApp, me parece. Muchas gracias. Y a la orden, amigos, a la orden. Porque quisiera que usted pueda hacer una pequeña síntesis, se lleve de estas lecturas que está haciendo un trabajito académico. Acuérdese que estamos en universidad y esto exige sistematizar, tener organizado. Hagamos ese esfuerzo, por favor. Y les recuerdo, por favor, que este sábado, 17 de julio, vamos a tener el taller de cierre para completar, contraponer o sintetizar algunas ideas. Van a tener la posibilidad de tener a 5 o 6 personas. Cada persona va a hablarnos de cada país para conocer la coyuntura o la estructura de su país y que a partir de eso podamos tener una visión complementaria de América Latina. ¿Alguna inquietud sobre esto, por favor, amigos? Boris, yo trataré como de resumir a ver si entendimos bien, o al menos si yo entendí bien. Debemos entregar un ensayo donde el primer párrafo sea introductorio, 3 párrafos de análisis, todos interconectados obviamente, y el último párrafo de conclusión. ¿Es correcto? Es correcto. Eso se llama ensayo académico en 5 párrafos, que es, diríamos, una forma más o menos articulada de plantear un tema. Solamente... Disculpa, Boris, ¿alguna norma que debamos seguir o no? ¿O normal? Pues algún tipo de letra o normas APA, normas ICONTEC o algo que debamos... Ya, eso en libertad. Sin embargo, si usted va a utilizar alguna fuente, siempre es importante que usted sea honesto intelectualmente y cite la fuente. ¿Sí? Perfecto, gracias. Lo que les invito es a que usted se desafíe a sí mismo y que mirando el territorio, mire el desafío o los desafíos que podría o debería, el poder no es deber, podría o debería ser asumido por su organización, o si ya lo está asumiendo, mucho mejor. Y desde ese desafío usted pueda argumentar y dar razón de cómo está respondiendo a ese desafío y por qué. Bueno, amigos, ¿alguna inquietud más? Ha sido un gusto. Sí, Tania, por favor. Es una pregunta. Disculpe, creo que no entendí bien esa parte. Primero, es responder, o sea, ¿qué desafíos tenemos en nuestras organizaciones y cómo las afrontamos? En base a las lecturas y en base a lo que hemos conversado, digamos, de todo lo avanzado hasta ahora, ¿verdad? Sí, no tanto en nuestras organizaciones, sino en nuestros territorios. Okay. Acuérdese que la organización tiene sentido no por sí mismo. La organización tiene sentido tanto en cuanto está anclado en un territorio. Eso va a ser recuperado en el módulo 5. Pero yo les he hablado de los desafíos a nivel macro y meso. Sin embargo, quisiera que usted, mirando y pisando el territorio, pueda descubrir cómo lo pequeño reproduce lo grande. Lo pequeño reproduce lo grande. Eso se llama el principio hologramático, que lo planteó este gran Edgar Morin, que cumplió 100 años, ¿no? Es decir, nosotros en el territorio podemos mirar y descubrir que de manera condensada
está sucediendo lo global. Lo local reproduce lo global, por lo general, ¿verdad? O está en tensión con lo global. ¿Le puedo dar un ejemplo a Tania? Tania, por ejemplo, entonces, mi organización, supongamos, mi organización no trabaja solamente en una sola área, trabaja en todas, pero supongamos que trabaja únicamente con niños. Entonces, la idea no es que hables solamente de tu población de niños y la problemática de tus niños, sino a nivel global, a nivel Colombia o a nivel Ecuador, ¿cuál es la problemática más recurrente a nivel infantil? O si la problemática es a nivel alimentario, entonces, ¿cuál es la problemática a nivel global? ¿Es así, Boris? A la inversa. A la inversa. Todo lo que hemos hablado a nivel global, latinoamericano y estos grandes objetivos, ¿cómo ocurre? ¿Cómo está presente esos desafíos en el territorio? En nuestro territorio. Ese es el gran reto. Boris, una segunda pregunta. Sobre qué vamos a exponer sobre nuestros países, nuestros territorios, no entendí esa parte. ¿Cada uno va a exponer sobre su país? Ya, a ver, el día sábado vamos a tener 3 momentos. Un primer momento, no sé si les habló ya eso, Cristina. Un primer momento en que desde la mirada del norte, diríamos, del norte frente al sur, vamos a ver una visión global de cómo es visto el mundo hoy. Pero un segundo momento vamos a tener una mesa de diálogo sobre la realidad de cada país. Y un tercer momento en trabajos, en pequeños trabajos de grupo, con la magia de la tecnología, vamos a poder trabajar problemáticas específicas de cada país o intercambio entre países. ¿Sí? Tenemos 3 momentos para el día sábado. Va a ser muy rico, va a ser muy rico. Hay personas de peso que van a participar. Bueno, yo he conseguido alguna persona que ya le conocerán ustedes y que seguramente la gente de Bolivia se va a lo mejor a sorprender, va a decir qué pasa por aquí. Tenía la posibilidad también de que esté el expresidente de Paraguay, pero a la final me falló. Ya, paciencia. Va a ser un diálogo de importancia, de talla. No lo desperdicie. Amigos, un gusto, por favor. Conmigo terminamos ya. Les daré, si usted desea, un seguimiento, acompañamiento en términos más bien interpersonales a través del chat, del WhatsApp u otro medio, pero con ustedes tenía previsto estas 2 video reuniones. Un gusto poder compartir. He aprendido también de los países, de sus voces, etcétera. En la vida nos encontraremos. Sean felices, amigos. Muchas gracias, Boris. Feliz noche a ti y a los compañeros. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chao, buenas noches. A Muchas vivir, amigos. gracias. A vivir. Buenas noches para todos. Buenas Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.